Normalmente el humano se alimenta de carbohidratos, grasas y proteínas. En un futuro, cuando hablemos de proteína, la gente podrá pensar en multitud de opciones. Una parte de lo que vemos en el futuro será basado en proteínas. El problema es que muchas veces ahora se piensa que la proteína todo es carne, mientras sabemos que se necesita una alternativa. Entonces aquí desarrollamos una parte de la comida del futuro. Vosotros sois capaces de crear un filete para que la gente se lo coma en un laboratorio como este. Esto es una locura. Podemos cambiar la textura orientando las fibras como si fueran del músculo, pero son proteínas vegetales. La ordenamos como si fuera una estructura de un trozo de carne y después podemos utilizar las mismas máquinas que se usan en la industria de la carne para producir esto a escala. Hablemos de los bichos. ¿Vamos a comer bichos? Cada uno. ¿Hamburguesa de bichos? ¿Pizza de bichos? Yo veo los insectos como si fuera pasar de coche de gasolina a coches híbridos. Apostamos que es más eficiente y mejor para el ambiente, también éticamente mejor, pasar directamente a hacerlo con proteína sin necesidad de animales. Y ahora la llamamos carne alternativa, pero en el futuro, en 20 años, tampoco la llamaremos carne. ¿Cuál crees que es el futuro de la alimentación? ¿Hacia dónde vamos? En un futuro, cuando ya no se hablará de carne, se hablará de proteína, hidratos de carbono, el agua y la proteína, los hidratos de carbono, tú puedes transportarlos en otros planetas, a la Estación Espacial Internacional y mezclarlos allí. Aquí hacéis cosas innovadoras. Aquí podríamos decir que estáis proyectando, y es una pregunta, ¿lo que vamos a comer en el futuro? Bueno, una parte de lo que comemos en el futuro será basado en proteínas, como lo que comemos ahora. El problema es que muchas veces ahora se piensa que la proteína todo es carne, mientras sabemos que se necesita una alternativa. Entonces aquí desarrollamos una parte de la comida del futuro, según nosotros. Y normalmente el humano se alimenta de carbohidratos, grasas y proteínas. Y pensamos que cuando alguien te habla de proteína, lo primero que te viene a la cabeza es un filete de carne. En un futuro, cuando hablemos de proteína, la gente podrá pensar en multitud de opciones. Sí, porque el filete de carne, no obstante ahora parezca lo más común, primero antiguamente no era tan común, ¿no?, comerse la carne, pero después que se ha desarrollado la ganadería intensiva, se ha conseguido producir muchísima carne para todo el mundo. Lo malo es que tiene desventajas la ganadería intensiva, que es todos los animales montados uno al lado de otro y además, digamos, la calidad de la carne no es tan buena. Y segundo, por cuestión ambiental, no es sostenible. La manera de conseguir recursos de la carne animal no es tan eficiente, entonces se requiere muchos recursos. No solo el espacio para que coman los animales, sino lo que comen requiere mucha tierra. Alrededor del 77% de las tierras arables del planeta las estamos usando para los animales o para darle de comer a los animales. O sea, la mayor parte de lo que vemos de las tierras cultivables estamos usando no para comer directamente nosotros, sino para que coman los animales que después nos comemos. Entonces sí, pensamos que esto es insostenible, ineficiente y además no es muy ético. Si uno realmente entrara en estas, digamos, plantas de producción de carne, no es que sea una cosa muy bonita de ver, aunque le guste o no los animales, digamos. Claro, es que todo el mundo tiene en la cabeza el pollo que está con una lámpara en la cabeza, comiendo sin parar. El otro día, por ejemplo, yo hablaba con mi familia y decíamos, pues mi abuela, los pollos tardaban un tiempo en crecer, en madurar y en comer, y ahora, ¿cuánto? No sé si, Giuseppe, manejas el dato. ¿Cuánto tarda un pollo en nacer y que nosotros nos lo comamos? Yo soy científico, prefiero decirte los números que sé. Lo que sí sé es que todos esos animales, uno, no llegan a una edad adulta y dos, se transforman los animales, se cambia su ADN o se da de comer cosas de manera de que sea una forma más eficiente de sacar la proteína, los carbohidratos y la grasa de estos animales. Es decir, que se hace de la forma que sea más eficiente, pero se pierde calidad y después se transforma en algo que es un poco como Matrix. Si vemos Matrix para los humanos, lo que puede ser un futuro distópico, pues no es tan diferente a lo que se encuentra ahora en los mataderos, por ejemplo. Claro, es que este es un tema muy interesante. Nosotros pensamos en un futuro como Matrix, pero es que los animales ya lo están viviendo. Sí, sí. Es decir, el futuro a lo mejor que nos espera a nosotros como raza humana, los pollos, las vacas, los corderos, lo están viviendo ya. Es que no los estamos criando, digamos, como si fueran de compañía, ¿verdad? Entonces, su prioridad, ¿no?, de cómo se crean sus músculos, cómo se crean sus órganos y cuáles son
la manera en que favorecemos un tipo de animal que otro, está todo a favor de que den una comida que parece mejor para nosotros, ¿no? Pero esto a la larga, aunque puede parecer una cosa inteligente, que yo pienso que no es una cosa inteligente porque lo estamos forzando a la naturaleza de una forma que no es muy natural, sino que además tiene desventaja. Y las desventajas se ven a largo plazo. Por ejemplo, en muchos países se da de forma continua los antibióticos, ¿no? Para evitar que se formen contaminaciones, ¿no? Que tengan enfermedades de los animales. En algunos países, no tanto en Europa, pero por ejemplo en Estados Unidos se usan estrógenos. Es decir, que el problema es que aunque a alguien no le importe nada a los animales, no le importe nada tampoco que sea ineficiente porque es ineficiente, etcétera, igualmente se está transformando en una cosa que no es muy sana. Como las botellas de plástico parecían para beber, parecía una innovación increíble, con el tiempo se descubre que tiene desventaja, ¿no? Que se pierde microplástico, que además no se puede reciclar, etcétera, etcétera. Cuando pensamos en el futuro, hay mucha incertidumbre. Para ti, como científico, ¿cuál crees que es el futuro de la alimentación? ¿Hacia dónde vamos? Yo pienso que no imagino nada muy complicado, simplemente que tiene que ser eficiente porque los datos indican que aumenta el número de población, ¿verdad? Aumenta la demanda de proteínas, porque hay países que están en desarrollo, están creciendo mucho, como India, China, etcétera, donde la clase media está creciendo y quiere comer más parecido a lo que se come aquí en Europa, por ejemplo. Entonces, más proteína, incluso en Europa y Estados Unidos se come más proteína de lo que se debería, ¿no? Cuando estas otras zonas del planeta se están aumentando el número de personas, aumentando el número de personas jóvenes, y ahora no todo el mundo quiere comer siempre como se comía antes en Cuba, arroz y frijoles. Se quiere tener una dieta, digamos, parecida a la que uno ve en Internet, una dieta muy variada, donde desafortunadamente la proteína requiere muchos recursos naturales. Y mucho coste. Siempre pensamos en que una sociedad donde hay mucho obeso, hablemos por ejemplo, de Estados Unidos, el carbohidrato es una materia barata y la proteína es una materia cara. Comprarte una barra de pan es más barato que comprarte un filete de pollo. En general, los hidratos de carbono vienen de cereales o estos tipos de comida que normalmente es más fácil de transformar, es más eficiente de transformar en comida desde el campo, ¿verdad? La proteína o se hace con ganadería o se hace con legumbres. Hay muchas otras formas de obtener proteína. El problema es que las generaciones jóvenes están acostumbradas a sacar proteínas de la carne, pero antiguamente no era así. Incluso la dieta mediterránea, yo soy de Italia y digamos aquí en toda la península, las zonas del sur de Europa, la dieta mediterránea antiguamente se llamaba mediterránea, pero no era basada muy fuertemente en carne. Entonces ahora están un poco confundidos pensando que la carne tiene que ser una fuente fundamental de nuestra dieta. No obstante, sí que la proteína es una parte fundamental de la dieta, aunque aquí comemos de más, ¿vale? Y además ahora con todos estos cambios, ¿no?, que se están haciendo de intentar adelgazar, dietas más ricas en proteína, incluso ahora has hecho un capítulo tú donde se hablaba de la GLP-1, ¿no?, de las hormonas, donde ahora muchas farmacéuticas están intentando activarla de forma, digamos, a propósito, ¿no?, para intentar favorecer el adelgazamiento, ¿verdad? Ozempic. Por ejemplo, en ese caso, cuando tú tomas estos medicamentos que son parte de lo que pasará en el futuro, necesitas una dieta más rica en proteína. Y además, los niños y los adultos, digamos, más mayores, necesitan más proteína que los adultos jóvenes. Y, claro, en este momento hay mucha gente que está viendo cómo la industria está cambiando, pero vosotros sois capaces de crear un filete para que la gente se lo coma en un laboratorio como este. Nosotros lo que hacemos es más simple. Podemos transformar la infraestructura que se usa actualmente para la carne con las mismas máquinas, con los mismos instrumentos, los mismos espacios, ¿no? Sin necesitar carne. Exacto, es más limpio, aquí no tiene sangre, los requerimientos de salubridad, de sanidad, digamos, de calidad, es más fácil obtenerlos porque lo nuestro no tiene salmonella, E. coli, de forma, digamos, más tan común como puede tener la carne, ¿no? Por eso se tiene que cocinar siempre, ¿no?, el pollo o el vacuno. Entonces, la ventaja no es que necesitas un laboratorio, como estás diciendo, sino que puedes modificar un espacio que normalmente se utiliza para producir, no sé, filetes o para producir embutidos, ¿no?, o como unas salchichas, por ejemplo, y usar los mismos espacios para transformar, hacer una transición hacia una proteína del futuro. Esto es una locura.
Porque la gente está pensando en lo que tú dices, el matadero, sangre, algo que todos tenemos en la cabeza, incluso el olor. Y, como tú estás diciendo, esto es una transición donde hay algo muy importante que es la tecnología. ¿Cómo la tecnología incide en este proceso? Cuéntame, por ejemplo, ¿por qué tenéis impresoras 3D aquí? ¿Qué hacéis con las impresoras 3D? Todo eso. Vale, te contesto rápido, pero en dos partes. La primera es que esto no es la primera vez que se ve. Por ejemplo, la alternativa a la leche vegetal, ¿verdad? Hay muchas empresas de la leche que ahora producen leche y también leche vegetal. Eso está pasando también donde la industria cárnica se está actualizando y está intentando utilizar tecnología diferente, ¿no? Pero son procesos que no son raros, son mecánicos, que es bueno porque no requiere ninguna cosa química, alguna cosa rara que hay que explicar, ¿no? A la sociedad diciendo, no, mira, esto es un proceso completamente nuevo que requiere de algunos ingredientes raros. No, es muy fácil de explicar y ahora después te daré de probar para que veas también la lista de ingredientes que es muy natural. Y la segunda parte para contestarte es que sí, lo que llamamos tecnología siempre se ha utilizado en gastronomía, ¿no? Para hacer el pan se necesita tecnología, entonces depende de lo que llamas tecnología. Son formas que son muy naturales y aquí te puedo enseñar también vídeos de cómo producimos y has dicho bien, si buscas en internet puedes ver que hay maneras mecánicas que en vez que producir pasta puedes producir estos carne del futuro, digamos, y ahora la llamamos carne alternativa, pero en el futuro, en 20 años, tampoco la llamaremos carne, ¿no? Pero en ese sentido, para que la gente se haga una idea, ¿podemos coger una impresora 3D, Giuseppe, y hacer un filete? Sí, nosotros, además te lo digo, nosotros actualmente utilizamos incluso impresora 3D para hacer los prototipos. Como cuando un coche de Fórmula 1, tú creas la pieza nueva, la haces de forma rápida, tenemos una cosa que se llama un proceso de prototipaje rápido. Prototipaje rápido significa que de forma muy rápida y veloz puedes crear una formulación nueva con aromas naturales de un tipo o usar otro aroma natural para hacer otra versión. Podemos cambiar la textura orientando las fibras como si fueran del músculo, pero son proteínas vegetales y la ordenamos como si fuera una estructura de un trozo de carne y después que hemos hecho el prototipo con la impresora 3D podemos utilizar las mismas máquinas que se usan en la industria de la carne, ¿verdad? Para producir esto a escala. Entonces sí usamos ambos, la impresora 3D y también la producción a escala. Es decir, vosotros utilizáis la tecnología para imprimir un filete hasta que encontráis la perfección de ese filete y en el momento en el que lo tenéis ponéis a producción a un nivel ya más masivo para poder producir muchos filetes, ¿no? Es correcto, sí. Pero claro, conceptualmente estamos creando con una impresora algo que nos vamos a comer. ¿Y eso con qué materiales? ¿Con una proteína vegetal? ¿Con grasas? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, cuando tú estás buscando una alternativa a comida como si fuera carne, ¿verdad? Entonces, lo obvio es que tenga los mismos valores nutricionales. Entonces, la suerte es que si cuando tú estudias la naturaleza de cómo está hecha la carne, pues descubres que la manera mejor de tener una alternativa es tener algo que es parecido. Si tiene 55, 60% de agua, como cualquier pieza de un animal que puedas comer, de un músculo, por ejemplo, tiene alrededor de 20-25% de proteína, como una pieza de carne, tiene grasa y podemos hacer más o menos. Normalmente lo tenemos bastante ligero en grasa porque muchas personas ahora quieren comer poco, pero hemos descubierto que podemos marinarlo para que si alguien lo quiere más jugoso tenga más aceite, ¿verdad? Claro, es decir, puedes tú hacerlo a la carta. Sí. Es decir, quiero un filete con más grasa, con menos grasa, con incluso propiedades de omega 3 que le puedes imprimir, ¿no? Sí. Es como decir, no se necesita un milenio para crear una vaca Wagyu de Kobe, ¿verdad? Sino nosotros somos muchos más rápidos para probar y testear y si vemos que las personas buscan algo que es un poco más jugoso con más grasa o algo que es un poco más proteínico y con más ligero, digamos, en grasa, podemos hacer diferentes, no solo valores nutricionales, sino incluso cómo las fibras están orientadas, si tiene la grasa infiltrada. Eso estamos trabajando todavía porque es un poco más complicado. Entonces, tenemos ya 4 productos que acabamos de lanzar en España, en Inglaterra y en Holanda. Y son, por ejemplo, deshilachado de vacuno, que realmente, no puedo decir, pero tenemos mejores expertos del mundo que dicen realmente que esto es la mejor carne vegetal que han probado nunca. Pero claro, pero es que esto... Hay un tema también muy importante
que es los avances tecnológicos tienen que ir de la mano o para que la gente haya una adopción masiva de la sociedad. Que la sociedad entienda que esto es algo bueno para ellos, ¿no? Hay mucha gente cuando salen, y seguro que tendremos muchos comentarios de este tipo en el podcast, en el que dicen, esto va en contra del hombre, esto estáis jugando a ser dioses, esto... Todas estas concepciones, ¿cómo lidias tú con ello? Bueno, yo lo veo muy, muy simple. Cuando tú creas tú has pero hablado con Fernandría, ¿verdad? Cuando creas un pollo para la ganadería intensiva, esto ya no es un pollo como en la naturaleza, ¿verdad? O cuando una vaca está criada para ser de comer, no es igual que no sé, parecido como eran antiguamente, los toros, exactamente. Esto de crítica sobre jugar con la naturaleza, en la comida siempre se ha innovado. Hay innovaciones que yo pienso que tienen que ser muy sanas y muy sostenibles, no tienen nada de raro, sobre todo porque tú puedes invitar a las personas a ver cómo se produce. Eso es importante. Y segundo, estoy completamente de acuerdo que si hay un cambio, una transición, no es solo que la tecnología nos permita de hacer algunos avances, ¿verdad? La segunda parte, o quizás es la más importante, es la educación, que no quiere decir enseñar y convencer, sino simplemente explicar lo que se hace. Y yo creo que si alguien compara una línea de producción de carne con la nuestra, verá que es mucho más, parece mucho más limpio y más simple de entender. No es complicado. Es decir, no hemos inventado algo que cuando entiendes cómo funciona la forma física o mecánica no parece tan innatural. Al revés, es muy, muy natural. ¿Y es positivo para la humanidad? Claro, porque es más sostenible. Okay. Requiere menos recursos. Es más sano porque estás pues, sacando las proteínas del campo y las estás, poniendo en formato texturizado, pero usando una tecnología para texturizar, quiere decir, para darle una textura que es buena cuando la estás comiendo, pero usando una técnica mecánica, sin ninguna cosa química. Y si tú ves, por ejemplo, los embutidos, cuando tú lees la lista de ingredientes de los embutidos, no es carne, dice carne más sal, más aditivo, otro, ¿me entiendes? Tampoco es que lo que llamamos carne sea solo carne, lo que damos de comer al animal es importante, lo que después le metemos para que esto sea conservado, como tiene, digamos, la carne se gasta en un frigorífico después de un tiempo, entonces se intenta que aguante más y para eso se tiene que agregar ingredientes. Entonces, no es que sea una batalla muy complicada de ganar, según yo, ¿no? Quiero decir que si haces un producto que sea muy bueno, muy sano y muy sostenible, si es sobre todo muy bueno, y las personas pueden entender cómo funciona el proceso y cuáles son los ingredientes, no lo veo tan complicado de explicar. No, es evidentemente una batalla ganada. Yo creo que sí, porque es más eficiente, es decir... Pero eficiente también, no solo empresarialmente, sino también para el planeta. Sí, no, pero es lo mismo, porque si sacas recursos y lo usas de forma más eficiente, es decir, si de un campo puedes sacar más proteína que de otro y además el producto es mejor, ¿no? Aquí es como los coches eléctricos. Solo esto gana cuando hay una transición si realmente es mejor de calidad, ¿no? O más rápido un coche o mejor de sabor, en nuestro caso, y al mismo tiempo cuesta menos. Entonces, ahí el punto de inflexión donde está la transición real, que no sabemos si es el año que viene, en 5 años o 10, pero el trend está claro porque son las generaciones nuevas, las jóvenes que tienen menos... reparo, menos, sí, en probar e informarse. Entonces, sí es verdad que en el tema de la comida, yo también de Italia y aquí en España también, la verdad es que si cambia, si toca la comida, todo el mundo se asusta mucho, ¿verdad? Entonces, sí que hay que ir con cuidado en explicar. Pero cuando lo explicas, nosotros estamos seguros que hay críticas, no digo nosotros, los que trabajamos en ese sector en general, ¿eh? Estamos seguros que hay críticas, pero sabiendo que las empresas también cárnicas están invirtiendo en esto es porque saben que cuesta menos producir y al mismo precio puede ser algo mejor de calidad. Es difícil cuando comparas un filete increíble, carísimo, pero si vas al supermercado y ves los filetes que yo comía cuando era estudiante, ¿no? Eso que son filetes baratos y son muy finos, y realmente la sartén pierde agua, eso no es bueno. No es tan imposible de imaginar que al mismo precio puede ser algo que sea con grasa infiltrada, más bueno y con una lista de ingredientes incluso más limpia. No es imposible cuando lo imaginas así. Vamos a hablar de economía, emprendimiento. Si tú fueses un chaval de 20 años y te plantean, ¿puedes montar una granja o puedes montar un laboratorio como este?
¿qué crees que sería mejor a largo plazo? Hay dos cosas. Si me interesara el trabajo de campo, podría trabajar el campo, pero imaginándome en un futuro cuáles son los ingredientes que van a estar más demandados. A lo mejor requeriremos menos soja para dar de comer a los animales y necesitamos más, por ejemplo, proteína de guisante amarillo porque se usa para estos productos que son más modernos, ¿no? Y esto me dará será más rentable para mí porque voy a vender proteína de guisante amarillo directamente al consumidor y no para darle de comer al animal, ¿vale? Entonces, si me interesara el campo y que tuviera pasión por esto, por el mismo dinero me podría comprar, si tuviera algo de ahorro, un campo grande, por ejemplo, donde podía imaginar y prever cuál es el ingrediente del futuro que requerirá la industria. ¿Qué tú crees que es la proteína del guisante amarillo? No, pienso que hay variedad y va a ser menos monocultivo que ahora, porque ahora, como he dicho, que se da mucho de comer a los animales, muchas veces son alfalfa para las vacas, soja para, no sé, para los pollos y los cerdos, entonces depende, pero si tú puedes imaginar cuál es la fuente de proteína, por ejemplo, vegetal, que estará más demandada, tú puedes empezar por un campo y después tiene mucho éxito y puedes comprarle el campo del vecino y decirle, oye, te doy una porcentual, pero a cambio hacemos este cambio y lo pasas en vez que de soja lo transformamos en proteína de garbanzo, porque yo pienso que el garbanzo está en alta demanda. Nosotros usamos proteína de guisante amarillo porque no tiene alérgeno y además porque recupera el suelo del campo y pensamos que es una buena manera de empezar, pero en el futuro va a haber mucha variedad de fuentes de proteína, garbanzo, incluso puede ser de frijoles, puede ser de lupino, no sé cómo se llama aquí. Hemos probado nosotros también con cáñamo y fuentes muy, muy, digamos, interesantes para estudiar. Uh-huh. Oye, y en el sentido después de... Evidentemente hemos hablado de tecnológico. Habrá una tecnología que se va a desarrollar y va a ser como más fácil producir en masa, va a ser más barato. Cada vez tenéis aquí impresoras 3D que están imprimiendo todo el rato, tenéis este laboratorio, sois más de 30 personas trabajando en la empresa. Pero ¿tú crees que, volviendo a lo de antes, la misma inversión tecnológica tiene que haber en una inversión de comunicación? Depende del talento que tengas y del alma de la empresa, ¿verdad? Nosotros somos muy buenos en crear tecnología que es mecánica de forma natural, no químicas, para hacer productos increíbles. Eso es lo que se nos da muy bien a nosotros. Y después tú tienes que comunicar dependiendo del canal en el que sirves el sector. Si sirves el consumidor final, por ejemplo, y haces una empresa de tipo B2C, que significa que vendes directamente al consumidor, por ejemplo, vendes en supermercados, en ese caso la comunicación es fundamental y mucho más urgente para explicárselo al consumidor final de forma masiva, ¿verdad? Cómo funciona y por qué este producto es bueno para ti, es bueno para el planeta, es bueno para los animales también. Si estás haciendo un proceso, digamos, de venta que es B2B, que vendes a la industria de la alimentación, que puedes venderle a empresas de catering, empresas de alimentación, empresas de carne, entonces en ese caso tiene que explicarle a los expertos y vendérselo a ellos y haces una alianza con ellos para distribuir. Es diferente la comunicación. Claro, pero en este caso, si tú vas a un chico de 25 años que trabaja en Nueva York y que está en una startup tecnológica y es vegetariano o vegano y le cuentas tu película, va a ser muy diferente al chico de 25 años que vive en mi pueblo, en Lleida, en Barbens, que trabaja en el campo y que tiene otro tipo de realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo metes en la bolsa para que estos dos chicos saben que un filete de ternera o un filete de Wagyu A5 es un buen producto? ¿Cómo les dices tú que lo que tú haces aquí, con una impresora 3D en un inicio y después mecanizándolo, es un buen producto también? Pues con este podcast, Uri... ¡Grande! ¿ves? La pregunta me la has puesto en un... ¿sabes? El mejor podcast de España, claro. No, por eso nosotros hacemos divulgación. Es fundamental no solo hacer el producto increíble, sino explicarlo. Y te digo una cosa, no es que una persona, tú has dicho que viene de un pueblo más pequeño, ahora el móvil lo tiene casi todo el mundo, sobre todo en Europa, y entonces lo que te interesa, tienes la suerte de poder interesarte y estudiar con YouTube o con los podcasts, lo que te interesa más. No puede ser que la persona de ciudad se vaya después a un pueblo porque
y le interesa a lo mejor más el campo, y una persona de un pueblo pequeño simplemente con internet puede acceder a información y decide participar en una empresa. Es verdad que nosotros en Novamit estamos aquí basados en la ciudad, porque aquí tenemos mucho talento, porque salen de la universidad muchas personas, por ejemplo, del campo de la tecnología de alimentación, entonces pensamos que era bueno empezar por aquí, además porque es una empresa muy rápida, con inversores, y nos gusta estar cerca del aeropuerto, y también demostrar que se puede producir de una forma limpia y sostenible en una ciudad, que es algo que es impensable, ¿verdad? Normalmente, si tienes una fábrica grande, lo normal, a menos que sea un operador pequeño, es que tienes que tener una fábrica fuera. Lo hemos hecho a propósito para demostrar que es tan eficiente que se puede hacer en una ciudad. Tú eres italiano. ¿De dónde? Yo de Milán. De Milán. Estamos aquí en Barcelona, en España. ¿Cuál es el país que más crees que tiene aceptación de esta industria y cuáles crees que son los países más difíciles de penetrar? Bien, esto es un poco subjetivo, pero con los datos que tengo un poco yo personalmente, los países del norte de Europa, por ejemplo, Benelux, Holanda, Bélgica, los países nórdicos como de Escandinavia, son los países que están muy avanzados a nivel cultural, de forma de que tú lo notas en sostenibilidad en general. Cuando vas a una conferencia, siempre empieza uno diciendo, he venido en tren o he venido en bici, como para disculpándose, explicando que no ha venido en avión. Por ejemplo, en Italia y España en este tema estamos un poco que nos interesa un poco menos, y por ejemplo, si uno viene con jet privado, lo dice, yo he venido con jet privado, para, ¿no? En la conferencia a propósito para bromear, mientras allí le da casi vergüenza si uno viene en avión a una conferencia en Berlín. Entonces sí, vemos que en este sector Holanda es la más avanzada. Inglaterra y Estados Unidos son muy avanzados tecnológicamente y se han lanzado a esta transición mucho antes, pero de forma diferente. En Estados Unidos muy high-tech, como startups que se han metido mucho en la parte muy altamente tecnológica, pero con una lista de ingredientes muy larga, entonces con muchos aditivos, esos productos de primera generación de carne vegetal que estaban muy espectaculares, pero con una lista de ingredientes muy complicada, ¿no? En Inglaterra ha habido un boom, ahora las personas están un poco replanteando porque con la inflación estos productos todavía son un poco caros, ¿verdad? Mientras en Holanda vemos un trend que continúa en aumento sin parar. España e Italia están un poco más atrás, pero lo interesante cuando estás atrás es que, como decía, las personas con los podcasts y YouTube se están informando al mismo tiempo, y entonces las personas jóvenes de la misma generación realmente ahora está pasando que esta curva de implementación de esa transición aumenta mucho más rápido que lo que vemos ya en el norte, que ha sido mucho más lento y mucho más orgánico. Mientras en España e Italia vemos que aumenta de forma más drástica. ¿Cuál es la diferencia de precio? Depende del producto. El pollo, como está hecho, como he explicado, en una forma uno al lado de otro, muy apretado, si le dan comida que es concentrada pero es muy económica, es muy difícil de ganar el precio al pollo producido de forma intensiva. Está alrededor de 3 euros al kilo, por ejemplo, y nosotros podemos ganar este precio, pero tardaremos probablemente 3, 4, 5 años. El vacuno es mucho más fácil. El vacuno está entre 5 y 8 euros al kilo, por ejemplo, en algunos países. Estoy buscando datos, normalmente me refiero a Estados Unidos, Inglaterra, perdón. Entonces quizá en España son un poco diferentes, pero me estudié particularmente Inglaterra entre 5 y 8 y nosotros ya estamos en este rango. Entonces depende del producto. ¿El precio del vacuno en UK es 5? Depende, sí. De calidad, digamos, de average. Estamos hablando de modelos. ¿Y vosotros podéis igualar ese precio? Sí, ya estamos por debajo de los 8, seguro, el coste de producción, y incluso el coste de venta, digamos, a mayorista. ¿Sí? Entonces el vacuno es más fácil. Después el cerdo será el segundo más fácil, probablemente pavos y otros animales. Cuando estás hablando del pollo, que es muy, muy eficiente de, digamos, de producir y sacarle provecho, la verdad es que es muy difícil, pero no estamos tan lejos. ¿Y nutricionalmente estáis muy lejos? No, nutricionalmente lo que sí que se está avanzando mucho es los datos científicos para estudiar, porque hay muchas cosas que son short term, a corto plazo, donde se ve ya hay muchos documentales de Netflix, ¿no? En Game Changers, otros documentales donde se ve que hay ventajas en comer proteína de forma vegetal y no tiene por qué ser con proteína de forma animal. Incluso puede haber algunas ventajas de mejoras, rendimiento atlético en top atletas como Djokovic. O como, ¿cómo se llama? El de Fórmula 1 de Mercedes. Lewis Hamilton, sí, también es vegano. Pero lo que quiere decirte es que... Pero un apunte. Djokovic, que es un tío que ha estado al máximo nivel, aún está al máximo nivel, se ha lesionado muy poco. Ese protocolo alimenticio y de entrenamiento es algo que además es muy, muy
muy verbal en ello. Es decir, él aboga mucho por esto. ¿Tú crees que realmente ese ha sido uno de los factores diferenciales para él? Aparte de ser... Dos cosas. Uno, nos faltan datos, lo que decía, más a largo plazo para demostrar esto de forma más clara. Dos, los atletas son muy diferentes, el cuerpo humano es diferente uno de otro, entonces depende. Pero, es decir, un tipo de ejercicio a ti te puede funcionar mejor que a otra persona, ¿no? Dependiendo del cuerpo. Pero sí que es verdad que para decirlo de forma científica es mejor sacar esos artículos y esto no basta un artículo para demostrarlo, ¿verdad? Se necesita una década de estudio para demostrar que el microbioma, por ejemplo, el intestino, que puede mejorar, que la digestibilidad puede mejorar, que puede haber menos colesterol. Hay cosas que son obvias, como que no tiene colesterol nuestro producto, por ejemplo, comparado con la carne. Hay otras cosas que son menos obvias y me gusta sacar datos después de una década de estudio, no decirlo inmediatamente. No obstante, los datos iniciales indican que hay muchas ventajas. Pero yo prefiero decir que en general, si uno tiene una dieta variada, equilibrada, que puede ser vegana, puede hacerlo de forma increíble, tanto para ser un atleta de élite el mejor del mundo. En performance. Sí. Hablemos de los bichos. ¿Vamos a comer bichos? Pues depende de cada uno. ¿Hamburguesa de bichos? Sí, el tema es... ¿Pizza de bichos? La suerte de la comida, sobre todo cuando puedes permitirte comprar cierto tipo de comida, es que puedes elegir, ¿verdad? No. Sí. Entonces, yo pienso que en el futuro las personas podrán elegir más de lo que pueden elegir ahora y también comer insectos. Yo personalmente, yo no he apostado, e incluso no hemos hecho nunca test con insectos por una razón. Yo veo los insectos como si fuera pasar de coche de gasolina a coches híbridos. Nosotros aquí somos un poco más como Tesla, apostamos que es más eficiente y mejor para el ambiente, también éticamente mejor pasar directamente a hacerlo con proteínas vegetales o con proteínas que vienen de fermentación, etcétera, sin necesidad de animales. No obstante, hay otras empresas que sí han dicho nosotros vamos a ir a por los insectos. Pero los datos iniciales, lo que pienso es que he visto que últimamente estas empresas que han recibido mucha inversión para producir con insectos proteína, se vende mucho más fácil para comida para animales y hay menos, digamos, las personas no lo ven tan fácil de incorporar a su dieta como una proteína vegetal. Es decir, claro, es más fácil comer una proteína vegetal que ahora comerás conmigo y te parece más simple de entender que comer un insecto. Pero depende de la cultura. Si lo explicas en México o lo explicas en Tailandia, entenderán mejor los insectos. Hombre, yo creo que culturalmente, en España o en Italia, en Europa... si dices que estás comiendo un filete de proteína de guisante o de proteína de frijol, pues es como mucho más entendible que de cucaracha. Es que las hamburguesas de remolacha o de zanahoria existen hace, no sé, 50 años, no siempre han existido, ¿me entiendes? Entonces no es tan diferente, simplemente es que la textura se parece más a lo que estamos acostumbrados a pensar que es la carne, entonces sí que esto es un poco diferente, pero que el sabor sea con umami. Esto no es muy nuevo. Si tú puedes hacer una hamburguesa vegetariana con champiñones y ponerle las mismas especias, los mismos condimentos que le meterías a una hamburguesa, y no es que sabe muy diferente, pero la textura es lo que normalmente al principio Novamit recibió inversión y hasta ahora recibimos alrededor de 8 millones ya de inversión. Unos 2 millones de Europa y unos 6 de inversores privados, porque realmente somos muy, muy fuertes en la parte de textura, de crear con las proteínas vegetales de una forma, de un proceso natural, algo que tiene una textura que es muy buena para cualquiera, para un vegano, un vegetariano, una persona que le encanta la carne. ¿Y dónde está el pescado? Hay empresas que se han lanzado al pescado. Es verdad que el mercado de la carne vegetal, del pescado vegetal es muy diferente. El mercado de la carne a nivel mundial son 900 billones de dólares, ¿de acuerdo? La carne ahora de alternativa está alrededor de 1% de eso, 9 billones más o menos, ¿verdad? El pescado alternativo hecho por proteína vegetal es solo el 1% de la carne, del mercado de la carne vegetal. Es decir, por un lado hay una oportunidad increíble para quien haga un producto bueno, por otro lado hay empresas que lo han intentado y la verdad es que este mercado no está creciendo tantísimo. Y también es que el pescado, desafortunadamente también, porque en realidad estamos destruyendo los océanos y algunas veces el pescado no tiene muchos, ¿sabe? Plomo y también metales pesados y en algunos casos no es muy sano tampoco, pero lo consideramos más saludable. Y sí, creo que es simplemente cuestión cultural, lo consideramos más saludable, entonces no ha habido tanto boom de la alternativa al pescado todavía. Claro, yo creo que conceptualmente piensas que comer verduras, pescado, comer
no comer tanta carne roja, por ejemplo, es algo que también se nos ha metido mucho en la cabeza. Sí, pero también es verdad, en algunas partes, por ejemplo, que la primera generación de estos productos que intentaban ser una alternativa a la carne, es verdad que no tienen colesterol y es verdad que no son cancerígenos. Tú sabes que la carne roja que es, o la carne procesada, mientras la carne procesada es pues, cancerígena según grado de cancerosidad según la Organización Mundial de la Salud. La carne roja es probablemente cancerígena para el colon, ¿vale? Estos datos son escritos, entonces eso es más fácil de explicar cuando hay cuestión de salud que una alternativa al pescado. No obstante, pescado y marisco ahora se está demostrando, la verdad que cuando lo hace de forma intensiva tampoco es muy sano. Uh-huh. ¿Y por qué esos datos, después mucha de la gente, cuando publiquemos el podcast, cuando vosotros hacéis todo esto, piensan que son datos manipulados por la OMS, manipulados por una industria cárnica o por una industria que quiere hacer un cambio de paradigma? ¿Tú crees que eso es una teoría conspiranoica? ¿Crees que es una teoría real? ¿Dónde lo pones? Esto de los datos manipulados por la OMS no lo había escuchado nunca, entonces vamos a ver los comentarios del podcast, pero yo no creo que normalmente las personas... Mientras con el COVID ha habido un montón de confusión, que no se entendía si había manipulación, cosas. Yo soy muy científico y estoy de un lado muy claro de la balanza, ¿vale? Sí. Pero es verdad que en este caso todavía la crítica no ha sido mucho en esto, sino que ha sido que alguien se aprovechaba. Siempre criticaban a Bill Gates porque había hecho inversiones tempranas en este campo. No obstante, ¿sabes por qué es tan fácil de entender que no es tan probable que haya alguna conspiración? La industria de la carne está invirtiendo en alternativas a la carne. Y es mucho más simple de entender. Cuando tú tienes leche y leche vegetal, cuando las empresas han hecho leche vegetal, han ganado una pieza de mercado. Y le han ganado pieza de mercado a los de la leche. Entonces, los de la carne, si le parece más eficiente y piensan que la persona le va a gustar, si invierten en esto, es difícil pensar en una conspiración. ¿Me explico? Claro. ¿Cuál para ti sería el producto estrella en Italia? Buena pregunta porque has preguntado en Italia. Te iba a contestar justo cuando empezaste, depende del país. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando presentamos, unas cosas que llamamos un World Tour. Enseñamos platos de diferentes geografías, pero Italia todavía no lo hicimos, ¿vale? Es verdad que te lo digo porque tú al ser italiano y por la comida italiana, que creo que es una de las comidas que a nivel mundial le puede gustar a un porcentaje de gente, ¿no? Una pizza, una pasta, ¿no? Estás en cualquier sitio y dices, estoy harto de la comida tailandesa, me voy a comer una pizza. Entonces, los embutidos no son buenos solos en España. Hay otros embutidos que están muy buenos en Italia. También hay salsas boloñesas y cosas increíbles que están asociados a la comida mucho más de pasta y pizza, etc. Entonces, te diría, por ejemplo, embutidos de algún tipo que son diferentes al jamón serrano que hacemos aquí en España, y también, por ejemplo, salsas, ¿no? Para la pasta. Okay. En España, aquí, por ejemplo, hemos pensado que hay platos como, digamos, unos sándwiches croquetas también, que hemos hecho que están increíbles, y vamos a empezar muy pronto. Te pasaré el enlace después en el comentario. Voy a comentar yo a nuestro mismo vídeo y voy a poner, mira, las croquetas han salido al mercado, ¿vale? Perfecto. Sí. Y después... hemos hecho para México tacos y burritos que están increíbles con las carnitas. Esos son increíbles. Ahora justo vas a probar nachos con guacamole y con nuestra carnita deshilachada. Y después para Nueva York, pues un pastrami, ¿no? ¿Sabes? Esos sándwiches de pastrami. Para comida asiática hemos probado, y uno de los mejores chefs del mundo ha llamado a una cadena asiática de aquí diciéndole, tienes que probar esto para el wok, o tienes que probar esto para comida japonesa, porque con las salsas estas asiáticas absorbe muy bien nuestro producto. Digamos, la salsa las absorbe, la incorpora dentro. Uh-huh. Y ahora que hablabas del jamón serrano, el jamón ibérico, el jamón de bellota, ¿se podrá llegar a un punto en el que hagamos jamones aquí? Bien, entonces, yo aquí tengo una opinión personal. Te pones serio, ¿eh? Ahí. Sí, porque aquí tengo una opinión personal. Porque hay industria de sector, competidores nuestros que dicen unas cosas que son un poco simplificadas. Yo me gusta decir lo que pienso realmente sin inflarla. El jamón serrano no solo es la pata, ¿verdad? Después hay el proceso de maduración. Sí. O sea, tiene dos niveles de complejidad. Tienes la maduración sobre proteína animal o grasa animal, ¿verdad? Son dos steps. Entonces, yo creo que a la larga sí se van a hacer cosas buenísimas, y probablemente se va a hacer algo que sea un jamón serrano o que sea vegetal. Sí, pero no creo que sea tan simple, porque
el proceso aquí se trata de 2 pasos, maduración sobre alguna molécula animal. O sea, no es lo mismo. ¿Tú en tu mente tienes un jamón serrano vegetal? Nosotros no es nuestra prioridad y yo tampoco personalmente pienso que debería ser porque primero es muy complicado algunos, es como decir, vas a empezar a hacer... ¿A pilotar un Ferrari antes de aprender a conducir? Vas a intentar hacer un Wagyu Kobe, vas a intentar hacer un jamón serrano o vas a empezar por algo que todo el mundo come y que no está tan increíble, ¿no? No va a ser inmediatamente. Incluso Ferrari ahora está intentando en la empresa Ferrari hacerlo eléctrico, pero la verdad es que para ellos es un cambio increíble porque, claro, pasar de un lado, de un extremo a otro, no es lo mismo que pasar de un coche normal de gasolina. Pero me parece una buena analogía. Que una empresa como Ferrari pase a hacer un coche eléctrico puede ser tan disruptivo como que, yo qué sé, McDonald's haga una hamburguesa de carne... No sé, McDonald's es más fácil. Sí, Ferrari, es más fácil. digamos, una empresa de jamón serrano buenísima, Vale, pues... perfecto, en ese sentido, ¿no? Pero también, para decirlo bien, ¿cómo es? ¿Una carne sintética? ¿Cómo le habla? Nosotros no la llamamos sintética porque para nosotros esto no es un laboratorio. Aquí, como lo hacemos igual que lo hace con las máquinas que usan normalmente la pasta, la industria de la carne, no le llamamos laboratorio. Esto le llamamos la demo y ahí la otra planta que tenemos le llamamos la planta piloto. Entonces sí que es verdad que hay empresas más parecidas a hacerlo mucho más futurista, de ciencia ficción, con células madre, etcétera. Esto sí que te diría, oye, esa sí que es laboratorio sintética, porque estás imitando. Aquí estamos haciendo productos de proteína vegetal que tienen textura muy buena y que son naturales. Entonces, no lo llamaría artificial porque tampoco es un proceso muy complicado. Alternativa. Sí, yo nunca la llamo artificial porque no creo que aquí estamos intentando hacer algo como construir un músculo en el laboratorio. ¿Me explico? Yo lo he hecho en el pasado. Antes de hacer esta empresa, yo trabajaba en bioingeniería, trabajaba en cosas que sí que era laboratorio para estudiar los biomateriales y otras cosas de bioingeniería. Aquí, sí, muy diferente. Aquí trabajamos y todas las personas que contratamos son de ingeniería alimentaria, porque aquí se trata de hidratos de carbono, de proteína, de grasa, entender cómo funcionan y si un restaurante top, cómo disfrutar, puede hacer una emulsión o puede ser una esferificación, no es tan difícil de entender que se puede hacer cosas innovadoras que sean buenísimas y de altísimo nivel, jugando con la comida, pero jugando de una forma positiva. Uh-huh. Y en ese sentido, la biotecnología, ¿crees que también será un papel importante para poder abastecer a un planeta que ahora, evidentemente, pues no se puede abastecer como estamos consumiendo carne, como estamos produciendo en granjas, etcétera, etcétera? Sí, por ejemplo, si tú en vez que fermentar cervezas, fermentas, por ejemplo, un ingrediente como la caseína de la leche o fermentas una molécula interesante en un futuro, puede ser incluso proteínas, ¿verdad? Si lo fermentas y es todo muy fácil de entender y lo puedes visitar, puedes entender cómo funciona. Si lo haces con el vino, con la cerveza y lo puedes hacer con un ingrediente que después puedes incorporar, por ejemplo, a nuestros productos y hacerlo todavía más bueno, sí, yo pienso que se va a parecer menos laboratorio y más a unos tanques de cerveza. Claro, porque también si ahora cogiésemos a alguien no lo sé, de la era medieval y viese cómo estamos tratando la carne de pollo, también pensaría que... Yo creo que le parecería más raro ir a visitar una granja intensiva de pollo que ir aquí y entender que estamos usando los cereales y le estamos dando una textura. La población en España, ¿quién está más interesado en esto, hombres o mujeres? Es verdad que aquí en España particularmente vemos que los pioneros del sector que han empezado son personas más de zona urbana, más personas que son de sexo femenino y muy jóvenes. Entonces, jóvenes urbanos y femeninos son los que han sido por ahora los grupos, sí, el grupo mayoritía. Está hablando de que algunos datos de otras empresas que trabajan en España, alrededor del 60%. Pero yo creo que ahora cuando han salido, por ejemplo, documentales de diferentes tipos, algunos de ambiente, otros de deporte, ya como la educación se ha mezclado de diferente forma, de que se entiende que es más sostenible, más sano, y entonces ya se está mezclando un poco el tipo de persona que se acerca a este sector. Uh-huh. Y aquí se acercan por un tema también de mentalidad, de no queremos hacerle daño a los animales. Al principio sí, al principio era mucho de tema ético animal. O sea, el grosso es por el tema ético animal. Bueno, al principio, ahora la verdad es que se ha agregado mucho tema de salud. Okay. Muchísimo. Incluso te diría yo que normalmente cuando las personas se acercan a estos productos
es más salud que cuestión animal últimamente. Y este grupo de personas se llaman flexitarianos, que reducen el consumo de carne, no la dejan, sino lo reducen. Y después hay un tema de personas que son mayores y el doctor le dice, oye, señor o señora, el colesterol realmente esto es un tema. Y colesterol, cuando ves un vídeo de cómo funciona, las placas de colesterol son feas y nadie quiere. Entonces esto, tema de salud también, no es solo para personas jóvenes, para personas adultas también. Entonces, ¿tú crees que los médicos, la industria farmacéutica, médica, va a potenciar también vuestro crecimiento? No solo el vuestro, sino el de la industria en sí. Sí, yo veo ya algunas empresas, expertos y personas de hospitales que se acercan a nosotros para entender cómo se puede hacer algo con buena textura, que sea más sano que lo que se puede comprar en la comida de hospital. Tampoco es que sea la más famosa por ser buena. Y me sorprendió mucho que mi niña, que tiene 2 años, fui a la guardería y tenían una caja de una empresa de comida de proteína vegetal en el comedor de mi niña que tiene 2 años. Entonces ya ahora hay tanta educación que se entiende que se pueden poner esos productos en los comedores escolares. Uh-huh. Hay una frase en español que viene a decir, bueno, que eres lo que comes, ¿no? Si comes como un cerdo, serás cerdo, ¿no? ¿Tú crees realmente que la comida, nuestros hábitos nos definen también como sociedad, como personas, como muchas cosas? Sí, muchas veces se dice que no son las palabras, sino las acciones, y después se dice, bueno, más que las acciones son los hábitos. Y más hábito que respirar y comer, lo que metemos en nuestro cuerpo. De respiración, lo que pasa es que las moléculas las estudiamos más, conocemos más, entendemos más, lo que es más simple, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos hablando de comer es mucho más complicado y todavía estamos haciendo muchos innovación para entender a nivel médico, para entender el microbioma, como decía antes, cómo responde el intestino, la digestibilidad. Entonces, claro, metemos algo externo en nuestro cuerpo con la comida todo el rato y le damos menos peso de lo que le deberíamos dar, porque es mucho más que otras cosas ambientales que le damos mucho más peso. Por ejemplo, la respiración lo entendemos muy bien si estás en una ciudad con mucha contaminación, y ahora la comida finalmente se le da mucho peso. Uh-huh. Oye, aparte de lo que vosotros hacéis, en toda esta industria hablábamos pues, de biotecnología, hablábamos de las impresoras 3D. El otro día vi un vídeo de toda esta innovación y hablaban de poder producir un filete, como tú decías, ¿no? Pues con la grasa, con todo perfecto, y que ese filete se enviara a Australia y se pudiera hacer el mismo filete en Australia. ¿Esto es posible? Si envías el filete es mala idea por tema de transporte. Entonces lo mejor es mandar, o sea, nosotros nuestra idea es tener unos módulos, ¿no? ¿Has visto The Martian cuando Matt Damon tiene su módulo allí y lo hace sostenible y puede vivir allí cultivando su comida, ¿verdad? Sí. Si tú tienes un módulo en diferentes geografías del planeta y aprovechas para tener la proteína local, ¿no? Por ejemplo, si aquí guisante amarillo se produce en Francia y en Canadá, pero a lo mejor funciona fantástico el garbanzo en Australia, por alguna razón que yo desconozco. Entonces ahí, por ejemplo, se adaptaría un poco para que sea utilizando ingredientes locales y que sea de kilómetro cero, así tienes que evitar transportar comida alrededor del mundo. ¿Y cómo lo haces? Bueno, sí que hay la parte de tecnología, que es explicar y tener una especie de módulo donde se utilice la misma maquinaria, la misma tecnología, la misma creatividad, ¿no? Y los mismos procesos, ¿verdad? Pero utilizando ingredientes locales. Y puedes pasar, no sé, si quieres hacerlo con máquinas grandes, lo haces explicando y haces una visita, explicas bien, dice, esta máquina que puedes encontrar tanto en Australia como en España, hemos descubierto que la misma máquina la tenéis aquí que allí. Entonces nosotros favorecemos máquinas que se pueden encontrar en todo el mundo. O, como has hablado de impresión 3D, eso es más fácil. Si tienes una impresora aquí y una allí, se transporta con una cosa llamada internet, una SD card, te la puedes meter dentro de la impresora 3D y el mismo código que produces aquí para un prototipo lo puedes hacer también en el otro lado del mundo. Es decir, tú haces un prototipo aquí donde está tu equipo de I+D y todo lo que sea. El código también. El código de ese filete, y lo puedes mandar a Rusia. O a la Estación Espacial Internacional también. Aquí no ha muerto. O sea, puedes... No, bueno, puede ser todo. Ahora, en un futuro muy lejano, ¿verdad? Cuando ya no se hablará de carne, se hablará de proteína y datos de carbono. Yo espero que no sea comida en pastillas, como se ven en muchas películas distópicas, ¿no? Que en un futuro se tiene que comer pastilla. No, el gusto de comer, la textura, el sabor, esto hay que
guardarlo simplemente porque es muy bueno, sería una pena, ¿verdad? Al mismo tiempo hay que evitar destruir el planeta porque hay especies en extinción, que tengo una lista larguísima. Cada vez que presento algo en una charla, la última diapositiva enseño una lista de animales que faltan solo 1000 ejemplares. En la Amazonas, justo donde se está destruyendo más para hacer espacio para la comida para animales. Bien, entonces yo pienso que en un futuro también el agua y la proteína, los hidratos de carbono, tú puedes transportarlos en otros planetas, a la Estación Espacial Internacional, y mezclarlos allí con máquinas grandes, con máquinas pequeñas, pero aquí es un poco como estar en un restaurante top, donde creamos cosas que tienen valor porque están o más buenas o con textura increíble que no has probado nunca, y entonces puedes crear. Lo importante es que si lo explicas y crees que estás haciendo algo por el planeta, pero además el producto está muy bueno, y la manera mejor es darlo de probar, leer la lista de ingredientes, explicar para que realmente si a alguien le gusta lo comerá. Tú decías que es una industria que mueve unos 9 billion enfrente de 900 billion de la industria cárnica. ¿Crees que esto va a ser un cambio también muy rápido el que vamos a vivir? Estoy seguro que pasar del 1% del mercado de la carne a un 10% va a pasar en los próximos 20 años. ¿10%? ¿Por qué 10%? Porque la industria de la leche vegetal ya está alrededor de 15%, ¿vale? Es verdad que el producto, aquí no sabemos si estará a la altura en términos de precio, de coste de producción y en términos de calidad, de sabor, ahora, en un año, en 5 años o en 10. Ahora sabemos que nuestros productos están increíbles, lo que sí que todavía estamos produciendo. Estamos en la otra planta que está aquí al lado, un poco más grande que este módulo, y ahí ya tenemos la economía de escala, se llama la producción, para que sea más eficiente. Cuando podamos tener una planta todavía más grande, ya iremos a ganar no solo en que sea mejor de sabor. Repito, no vamos a competir inmediatamente con el jamón serrano, con el wagyu. Vamos a competir primero con los productos que me parece que son al alcance. Y después también será más económico. ¿Y tu idea como emprendedor es llevar esta compañía dónde? Yo soy muy, muy ambicioso porque pienso que tengo la suerte de trabajar en algo que es bueno para el planeta, y no siento como que si alguna persona hace una crítica aquí en el podcast, no siento que me cambiará la idea, porque lo he estado pensando muchas veces, porque he dicho, si me dedico todo mi cuerpo y alma, aparte con mi familia, a esta empresa, quiero estar seguro que estoy haciendo algo bueno, ¿no? Uh-huh. No me gustaría ser una empresa, crear un nuevo Facebook que puede crear dopamina y después crear un problema a la juventud, ¿no? Y que aumente el número de suicidios a los jóvenes, por ejemplo. Estoy convencido que la manera mejor de utilizar los recursos del planeta se puede hacer, y pienso que hay muchas formas de hacerlo. Pienso que la suerte es que cambiar el sistema de alimentación a mejor es la manera más directa para no solo salvar el planeta, pero ayudar a la sociedad a comer mejor. Entonces estoy seguro y continúo a estudiar para averiguar si encuentro una crítica científica o alguna crítica real que me diga que lo contrario, pero por ahora siento que estoy trabajando, no solo yo, sino todo nuestro equipo, en algo que realmente pensamos que es bueno. Uh-huh. Giuseppe, gracias por invitarme aquí a vuestro headquarter, a vuestro cuartel general, pero ahora tengo un poco de curiosidad y hambre. Muy bien. Bueno, nosotros, como no tenemos ninguna vergüenza en dar de probar nuestro producto porque pensamos que es bueno, entonces lo vamos a comer, porque aquí podemos hablar 2 horas y después el producto está malo, entonces no sirve para nada, ¿verdad? Pues vamos a por ello. Vamos a por ello. Vamos. Perfecto, gracias.